Atento. Mire, el hermano ha estado predicando en los últimos 5 semanas en 3 a 4 diferentes lugares. Y yo decía que nos deje un espacio para nosotros, porque él es de aquí. Amén. Y le doy gracias, como le dije aquel día, le doy gracias. Públicamente lo hemos hecho, pero gracias por separar toda esta semana. Yo sé que hubieron trabajo largo de horario, pero por separar esta semana y quedarse con nosotros ya mañana, ¿verdad? Porque tienen otros compromisos al final del mes, otra parte de otro mes. Pero gracias al Señor por nuestro hermano evangelista Ariel Miranda con nosotros. Dios le bendiga, madre. Amén. Hermano, que se le bendiga. Que el Señor les continúe bendiciendo. Vamos a estar buscando en la palabra Malaquías capítulo 3, versículos 17 y 18. Malaquías, versículo 3, 17 y 18. Mi esposa Francesca va a estar leyendo la escritura. Gloria a Dios, aleluya. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Vamos a estar predicando bajo el tema: necesitas discernimiento para la guerra espiritual. Necesitas discernimiento para la batalla. Padre bueno y poderoso, te damos la gloria y honra solamente a ti, Padre. Clamamos de manera especial para que tú te glorifiques a través de esta palabra, Padre. Que los que vinieron, Padre, siendo unos niños espirituales, que al terminar este mensaje sean hombres y mujeres espirituales para tu gloria, completamente maduros, Padre, en el nombre de Jesucristo, que no salgan como llegaron, Padre. Hemos llegado a este lugar, Señor, para capacitar y entrenar, Señor, a tu ejército para la victoria y para la batalla, Padre. En el nombre de Jesucristo, trae orden a nuestra vida y a nuestra mente y a nuestros pensamientos, Padre. En el nombre de Jesucristo reprendemos, Padre, todo pensamiento antagónico que está tomando la mente ahora, Padre, para ponerlo y traer oposición a la palabra, Padre. En el nombre de Jesucristo, porque no hay nadie como tú, Padre. Llamamos inoperante todo espíritu inmundo que ha entrado en esta casa, Padre, y que está oculto, Señor. En el nombre de Jesucristo ordenamos en tu nombre, Padre, que permanezcan quietos y callados, Padre, que no se van a manifestar en este lugar. Y en el nombre de Jesús, porque solo tú eres Dios y no hay nadie como tú. Clamamos, Señor, para que tú abras los ojos de aquellos que, Dios, que tienen entendimiento, para que vean en el espiritual las cosas que están sucediendo en lo espiritual, Padre. En el nombre de Jesucristo, Padre, y que seas tú, Señor, desenmascarando, Padre, la obra de Satanás en medio de tus congregaciones a lo largo y lo ancho de este planeta, Padre. En el nombre de Jesucristo, porque no permanecerán para siempre ocultos, Padre, porque tú los sacarás a la luz, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Y mira todo el que se encuentra desanimado, Padre, triste, Señor, agobiado, cansado. Clamamos para que tú le des las fuerzas que ellos necesitan, Padre. En el nombre de Jesús. Pueden sentarse. Sin discernimiento no hay victoria. Sin discernimiento no hay batalla ganada. Sin discernimiento nosotros no podemos hacer nada. No importa el conocimiento que tengamos de la Escritura, si no tenemos discernimiento de la Escritura, nada somos. Podemos hacer muchas cosas en el Señor, entre comillas, pero para hacer las cosas en el Señor tenemos que tener discernimiento. La palabra discernimiento es diacrisis, y dice que es la facultad dada por Dios a los hombres para que puedan distinguir entre
espíritu. También es la capacidad de leer y juzgar. Escuchen bien claro que hay muchas personas que dicen que no se puede juzgar. Pues el discernimiento de espíritu da la capacidad para leer y juzgar las profecías y los actos proféticos hechos por los hombres. La palabra dice que cuando nosotros venimos al conocimiento del Señor y somos llenos del Espíritu Santo, Él da en el cuerpo de Jesucristo, como Él quiere a través del Espíritu Santo, en el miembro, en el cuerpo de Jesús, diferentes tipos de dones, y entre estos dones está el don de discernimiento de espíritu. Hay muchas personas que muestran que tienen poder, pero no tienen nada, porque el que tiene poder lo ejecuta a través del conocimiento del Señor. Una persona que no tiene discernimiento no tiene conocimiento, solamente tiene información. Hay personas en el cuerpo de Jesucristo que tienen suficiente información, pero no tienen nada de autoridad. Tener información no te da la licencia para tú predicar. Lo único que te da licencia para predicar es la autoridad en Cristo Jesús, por medio del discernimiento del Espíritu. Hay personas que tienen la Biblia, pero no disciernen la Biblia. Por eso no pueden comprender lo que dice la Biblia. Porque cuando tú te acercas a la Biblia, por medio del discernimiento del Espíritu, el Señor te va a mostrar los secretos ocultos de la palabra para que te sean revelados a tu espíritu. Porque cuando Dios se comunica contigo, se comunica con tu espíritu. La palabra dice que el Espíritu da testimonio al Espíritu que somos de Dios y que nadie puede llamar a Jesucristo Señor si no es por el Espíritu. También la palabra dice que es diacrisis neumatón, que es el discernimiento del Espíritu. Muchas personas están en la iglesia mostrando un discernimiento que no es del Espíritu. Como vimos empezando este capítulo, dice que Dios primeramente tiene que perdonar nuestros pecados, y después que Él perdona nuestros pecados, entonces nosotros recibimos el perdón por la sangre de Jesucristo, para que Él ponga el Espíritu Santo en nosotros, y por medio del Espíritu Santo Él reparta dones como Él quiera, y entre esos dones en el cuerpo Él va a dar el discernimiento de espíritu. No todos en la iglesia van a tener el discernimiento de espíritu, pero en la iglesia hay personas que tienen discernimiento de espíritu, que es tu discernimiento de espíritu. Tú tienes que acercarte a las personas que tienen discernimiento de espíritu para que ellos sean tu guía. Tú no puedes alumbrar donde hay mucha luz. Si tú eres una luna en revelación, vas a necesitar a un sol a tu lado. La luna no puede brillar si no tiene un sol, y el sol tiene que estar prendido y no puede haber nada bloqueando su luz. Y hay personas en Cristo que están tratando de bloquear la luz del Evangelio para que no resplandezca. Decimos que tenemos discernimiento, decimos que somos guerreros en el Espíritu, pero cuando escudriñamos los hechos, los actos, cómo actúan, cómo piensan y cómo se conducen, nos damos de cuenta que son soldados derribados, soldados heridos, soldados que están muertos. Ningún soldado en el ejército de Cristo así puede funcionar bien, porque el soldado que cae atrasa. Dios le dijo a Moisés: ¿qué tienes en la mano? Utiliza lo que tienes en la mano. Ordena al pueblo y dile que marche. No, Señor, pero tenemos un mar de frente. ¡Que marche! No puede haber victoria en la guerra espiritual si nosotros no primero ordenamos la casa. Hay que traer orden. Sin orden no puede haber guerra. Un ejército desordenado es un ejército derrotado. Primeramente un ejército se tiene que ordenar. Por eso cuando venimos al cuerpo de Jesucristo, a la casa de la iglesia, venimos para ordenar primeramente nuestros pensamientos, dialectos. La palabra dialecto en griego significa un discurso mental, una conversación que se tiene con uno mismo y que después es expresado en palabras. Pero nosotros tenemos que primeramente, para entrar en el discernimiento espiritual, ver cuáles son los pensamientos que nosotros estamos teniendo, las conversaciones que tenemos con nosotros mismos. Porque nosotros hablamos de la murmuración, pero muchas veces la murmuración comienza dentro de nuestro corazón. Yo, para convertirme en un murmurador, no tengo que ir delante de una persona a murmurarle de otra, porque la murmuración comienza en una conversación que yo tengo conmigo mismo. Usted tiene que entender esto, iglesia. Usted no llegó a este lugar para que lo diviertan, ni para que lo entretengan, ni para hacerlo reír. Usted llegó a este lugar para ser capacitado para ser un soldado de Jesucristo. Cuando usted entra al ejército, a usted no le entregan cosas para que estén jugando. Yo tengo un hijastro que está ahora mismo en el ejército y le mandamos un libro de sopa de letras para que se entretuvieran, porque le quitaron celular. No puede tener laptop, no puede hacer llamadas, no puede jugar con texto, él no puede hacer nada. Lo único que tiene que hacer es ejercitarse
trabajar en el ejército y capacitarse, preparándolo en armas, en batalla, lo sueltan en el monte a caminar 5 millas con 50 libras sobre su espalda. ¿Y sabe qué sucedió cuando le llegó el libro? Que el hombre que estaba por encima de él, el sargento, le dijo, no, esto no se te puede dar. Usted no vino aquí a divertirse. Usted vino aquí a ser entrenado. Entonces nosotros decimos que estamos en guerra con el enemigo. Y cuando tomamos este micrófono, lo que venimos a entretener al cuerpo de Cristo. El diablo no está sentado en las bancas para hacerte reír. El diablo está sentado en las bancas porque te tiene que destruir. Este es el trabajo de Satanás. Y si nosotros tuviéramos la conciencia que el diablo está alrededor de nosotros porque quiere cortarnos la vida, tuviéramos más seriedad en el cuerpo de Jesucristo. Si tú supieras que el diablo tiene una espada en tu cuello ahora mismo y pudieras verla en el espíritu, tú te estuvieras riendo, tú estuvieras preocupado, y Dios quiere despertar en ti la conciencia para que estés en preocupación, para que tú tengas atención a lo que Él está hablando, para que tú estés preparado para pelear la buena batalla de la fe. Y necesitas discernimiento porque el diablo se está sentando en las bancas y no lo estamos viendo. Y para eso necesitamos discernimiento del espíritu. Y uno de los primeros espíritus que tenemos que discernir es el espíritu de Satanás. Y muchas veces se está sentando en la banca y no nos estamos dando cuenta. Y entra y sale como si nada. Cuando nosotros tenemos que identificarlo y echarlo fuera en el nombre de Jesucristo. Porque es el poder y la autoridad que nos ha sido entregada a nosotros en la iglesia. Cristo dice en Mateo capítulo 10, en Lucas capítulo 10 y en Marcos 10 también, que Él les dio autoridad para hollar serpientes y escorpiones y echar fuera demonios. Esta autoridad, en el capítulo 10, versículo 17 de Lucas dice que ellos llegaron gozosos. Los apóstoles, los discípulos que lo envió de 2 en 2, envió a 70. Y dice, los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Y sabe qué dijo Cristo? No se gocen tanto de que los demonios se los sujeten, sino que vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Yo veía a Satanás descender del cielo como un rayo. Si Satanás, que estaba en el cielo, descendió como un rayo, ¿cuántos más nosotros, si nos descuidamos, caeremos también como rayos en esta tierra? Señor, aleluya. Nosotros no somos cualquier cosa, iglesia. Discernimiento de espíritu, porque el discernimiento es lo que te ayuda a saber lo que está bien y lo que está mal. Salmo capítulo 14, versículo 4 dice, no tienen discernimiento los que hacen lo malo. Si los malos tienen discernimiento y sabiduría para operar en lo malo, ¿cuántos más nosotros, la iglesia de Jesucristo, debemos tener discernimiento de espíritu? Amén. Los reyes tienen que tener discernimiento. Segunda de Samuel capítulo 14 versículo 17 dice que David tenía discernimiento como el de un ángel de Dios. Para saber discernir entre lo bueno y lo malo. Y no solamente que el discernimiento del espíritu es dado por el don del espíritu. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 10 dice que a uno le dio el Espíritu Santo dones de sabiduría, de ciencia, de inteligencia, conocimiento, pero también dio dones de discernimiento del espíritu. Pero también hay que pedirlo. Fue lo que pidió Salomón en Primera de Reyes capítulo 3 versículo 9. Dios, dame discernimiento de espíritu y sabiduría, porque como yo voy a gobernar un pueblo tan grande que tu pueblo. Entonces tenemos sabiduría para hacer lo malo y no tenemos conocimiento para ejecutar lo bueno. Dijimos que el dialecto es una conversación que se tiene con uno mismo. ¿Cuántas veces nosotros no nos viene el mal pensamiento? Sabemos que es un mal pensamiento y como quiera ejecutamos y lo soltamos por nuestros labios. Y decimos que tenemos discernimiento de espíritu. Miqueas capítulo 2 versículo 1 dice, ay del que se acuesta y piensa lo malo y lo maquina, y después cuando llega el día lo ejecuta porque tiene poder para hacerlo. Aleluya. Y necesitamos entonces discernimiento para no caer en pecado. Porque la palabra dice que lo primero que tenemos que hacer para recibir el discernimiento es confesar al Padre nuestros pecados a través de Jesucristo para que Él nos perdone. Y entonces Él nos dará el discernimiento. No solamente para que discernamos entre lo bueno y lo malo, sino para que discernamos entre lo limpio y lo inmundo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. La palabra dice en Marcos capítulo 1, versículo 21 al 27, y Lucas capítulo 4, versículo 31 al 38, que en la iglesia, en la sinagoga, había un discípulo, uno que estudiaba la ley,
Hoy diríamos uno que escudriña la Biblia. ¿Y sabe qué pasó, hermano? Que ese hombre se estaba congregando por largo tiempo. ¿Y sabe qué tenía? Un espíritu inmundo. Estaba endemoniado. Pero los que estaban enseñando, los fariseos, escribas, y sacerdotes, no pudieron nunca discernir que entre ellos había ¿qué? Un demonio infiltrado. Hasta que llegó ¿quién? Cuando Jesucristo llegó, aquel espíritu inmundo tuvo que manifestarse y no pudo quedarse callado. Entonces Cristo lo ordenó que se callara y lo echó fuera, porque con los demonios no se habla. Los demonios son espíritus mentirosos. Y si tú te pones a conversar con el diablo, puede hacer que meta un pensamiento en tu corazón, te engañe y tú no puedas seguir avanzando. Por eso necesitamos discernimiento de espíritu, porque eso fue lo que le pasó a Ananías y a Zafira. El diablo le puso un pensamiento, ellos lo aceptaron, lo concibieron y dieron a luz pecado y vino la muerte. Porque para la guerra necesitamos espíritu, porque si no tenemos el discernimiento de espíritu, lo que viene es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Y dice la palabra en el capítulo 5, versículo 3 de Hechos, que dice, ¿por qué permites que Satanás llene tu corazón con esos pensamientos? Entonces el problema del discernimiento de espíritu es que no es que el diablo pone en nuestros corazones los pensamientos, sino que nosotros los acariciamos, nosotros los escuchamos, nosotros los sentimos y si nos gustan, nos preñamos de esos pensamientos. Vive Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sabe qué dice la palabra en Jeremías capítulo 4 versículo 14? Lava tu corazón de iniquidad. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti, oh Israel? ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti, iglesia de esperanza, los pensamientos de injusticia? Porque hay pecado en el pueblo y no se está corrigiendo el pecado en el pueblo. Y todo lo que se le habla al pueblo es paz. Paz, paz. El Señor le habla paz a la iglesia. Aunque haya gente en la iglesia que esté en pecado, no se le puede hablar a la iglesia paz estando en pecado, porque vamos a confirmar el pecado de las personas para que no se arrepientan. No se le puede hablar paz al que tiene una vida pecaminosa. No se le puede hablar paz a una persona que vive apartada del Señor. No se le puede hablar paz a una persona que tiene el pecado en el corazón y lo ejecuta. No se le puede hablar paz a una persona que vive en contienda con el hermano. ¿Cómo se le puede hablar paz al que está haciendo lo malo? Porque la palabra dice de dónde vienen las guerras y de dónde vienen las batallas. Santiago capítulo 4 versículo 13 en adelante dice, no es de vuestros corazones. Y si la guerra está viniendo de nuestros corazones, es porque alguien está poniendo pensamientos de guerra en el corazón. Pero los pensamientos que están poniendo vienen en contra del mismo cuerpo de Jesucristo. Eso es lo que dice la palabra. ¿De dónde vienen las guerras? ¿No es de vuestros corazones? Queréis que seáis en envidias, porque queréis gastar para vuestros propios ¿qué? Deleites. Dice también Gálatas capítulo 5 versículo 15, tengan cuidado que habiendo en envidia no os mordáis y os coméis los unos a los otros. ¿Cómo es posible que estemos permitiendo que Satanás esté poniendo estos pensamientos en nosotros y después no tengamos la responsabilidad para tomar posición en Cristo, para decir Dios perdóname porque yo fui el que lo permití? Vive Dios. El discernimiento del Espíritu te dice y te posiciona quién eres tú en Dios. Primeramente, antes de que tú seas una persona justicia de Dios, tú primero tienes que ser hijo. Nadie puede ser justicia de Dios si primeramente no es hijo, si primeramente no es injertado en el olivo verde, si primeramente no es transformado por el poder del Evangelio. Hay tres formas de alcanzar ser hijo. La primera forma es por creación, la segunda es por adopción y la tercera porque eres engendrado. Vive Dios, aleluya. Tres formas de ser hijo. Y a nosotros en Cristo Jesús, por las tres formas hemos sido llamados hijos de Dios, para que no nos quepa duda, iglesia. Amén. Tú eres hijo por creación. Todo lo que Dios creó es hijo de Él. Hasta el ratoncito es un hijo de Dios por creación. Pero no todos los que son hijos por creación son hijos de Dios por adopción. Porque por creación hay otros hijos que han sido adoptados y no por el Espíritu Santo, sino por el Espíritu de Satanás. Vive Rey. Y hay hijos en la iglesia que son de Satanás y hay hijos en la iglesia que son de Dios. Y hay que orar y predicar para que el Señor revele cuál es cuál. San Juan, primera de Juan, capítulo 2, capítulo 3
que eres un hijo de mentira. Si tú eres un hijo de salvación, vas a ser manifestado por el que es hijo de perdición. Gloria a Dios. Nosotros somos hombres y mujeres preparados para la batalla. Tú no puedes jugar con el enemigo. El enemigo tú no le puedes dar tregua, porque te va a cortar la cabeza. Y antes que el enemigo te corte la cabeza, cortásela tú primero a él. Pero comienza a cortarla desde adentro de tu corazón. Iglesia, tú estás posicionado en Cristo. Efesios capítulo 1 versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición en las regiones celestes. Efesios capítulo 2 versículo 6 dice: y juntamente con Cristo estamos sentados en los lugares celestiales. Esa es tu posición en Cristo. Por eso Él te llamó hijo por creación. Y no se conforma llamarte hijo por creación, sino que ahora también dice que te llama hijo por adopción. Efesios capítulo 1 versículo 3 dice que por causa de Jesucristo nos fuimos hechos hijos adoptados por el Espíritu de adopción. Pero no solamente, sino que fuimos también engendrados para ser hijos de Dios. Gloria a Dios. A los que creyeron en Él, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Pedro dijo: aunque ustedes tengan muchos años en el Señor, no tienen muchos padres, porque yo, por medio de la palabra, los engendré para Jesucristo. Tú eres hijo en todas las formas, pero no solamente eres hijo, también eres rey. Y hay tres formas de alcanzar a ser un rey. Y la primera forma que la que tú puedes ser rey es por nacimiento, por heredad. Eres hijo de un rey, vas a heredar el trono. La palabra dice que Cristo es rey de reyes, y que como a Él se le dio un trono para que te sientes a reinar juntamente con Él, con el Padre, también te dará un trono a ti, porque eso es lo que quería Satanás, poner su trono junto al trono del Señor. Y el Señor le dijo: no, para aquí tú no vas. Pero te lo concedió a ti y me lo concedió a mí. La iglesia, no puedes dejarte intimidar por el enemigo. Hay mucho que hablar, poco de decir, porque habéis hecho tantos. Hay mucho, hermano, hay mucho que enseñar, hay mucho que volvernos al Señor. Tenemos que volvernos de todo nuestro corazón. La palabra dice en Tito capítulo 2 versículo 3 que los niños, que los jóvenes en la iglesia sean sobrios y que sean serios. Versículo 6 dice: y que los ancianos en la iglesia sean serios y que sean sobrios. Donde quiera que la Biblia menciona dos cosas acerca de una misma, es porque lo que Dios está hablando, el asunto es muy serio. Amén. Aleluya. Por eso usted ve que cada vez que él revela un sueño da dos veces. 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, 7 vainas bajas, 7 gordas, ¿verdad que sí? Le dio un sueño al panadero y uno al copero, 2 sueños. Y Cristo cada vez que hablaba decía: amén, amén. Donde quiera que la Biblia habla dos cosas acerca de un punto específico, es porque el asunto es serio. Iglesia, el asunto en el cuerpo de Cristo y el discernimiento del Espíritu es serio, porque espíritu es aquello que da vida al cuerpo. Pero muchas veces hay espíritus que no traen vida al cuerpo, porque no solamente es que vamos a escudriñar el pensamiento que está dentro de nuestra mente, porque la palabra dice: ¿de dónde viene la guerra? ¿De dónde? De aquí. Tenemos que discernir nuestra congregación. Iglesia, cuando tú estás en Cristo sentado, tú vas a ver las cosas diferentes. Muchas veces, esto lo prediqué hace poquito, creo que fue la convención. Tú estás sentado en Cristo en lugares celestiales y esa es tu posición. Pablo, siempre que escribió su carta, nunca la escribió partiendo de su condición. Efesios la escribió estando preso. Pero él no escribió la carta a partir de que él estaba preso, porque él dice: yo en cuerpo estoy preso, pero mi espíritu y la palabra no está presa. Amén. Él escribió una carta siempre partiendo desde su posición en Cristo. Porque desde tu posición tú eres muy grande delante de Satanás, pero desde tu condición tú eres un enano espiritual. Y hay muchas personas que se encuentran peleando en contra de Satanás desde su condición y no desde su posición. Pero Satanás sabe quién tiene conocimiento y quién no tiene conocimiento. Y Satanás sabe quién tiene discernimiento y quién no tiene discernimiento. Y Satanás conoce verdaderamente quiénes son los hijos de Dios. Iglesia, no todos los que reprenden a Satanás lo echan afuera. A Satanás no se le echa afuera gritando. Nadie puede sugestionar a Satanás con gritos. Él no se asusta con que le griten. Satanás es bien atrevido. Resistir al diablo y de vosotros huirá.
vida. Pero ese mismo Satanás que resistimos y de nosotros huye, fue el mismo Satanás que en el desierto se le paró cara a cara a Jesucristo y lo tentó. Así que tengamos cuidado cuando estemos hablando del diablo. Porque Judas y Primera de Pedro dice que a veces nosotros hablamos en contra de las autoridades superiores, cosas que ni entendemos ni sabemos. Y él dice, el mismo arcángel Miguel, cuando fue en contra de Satanás, disputando por el cuerpo de Moisés, no produjo contra él palabras de maldición. Y hay mucha gente en la iglesia que anda maldiciendo al diablo. Dios no te ha mandado a maldecir ni a los demonios ni al diablo. Dios te mandó a echarlos fuera y nada más. Y hay personas que están cogiendo los demonios y los están enviando al infierno. Donde la Biblia dice que tú tienes el poder de mandar a los demonios en el infierno. Entonces contradecimos la escritura. Y decimos que Satanás tiene más poder que Dios. La palabra dice en Mateo capítulo 25, versículo 44 en adelante, que Dios preparó el infierno ¿para quién? Para Satanás y sus demonios. Es una cárcel. Entonces Cristo dijo que cuando el espíritu inmundo es echado fuera, ¿a dónde va, iglesia? ¿Al infierno? ¿A dónde va? ¿Y dónde va? ¿Y qué pasa cuando llega a esos lugares secos? ¿Qué piensa? Que volverá para atrás, ¿verdad? ¿Y a dónde va a volver? A la casa vacía. ¿Y quién es la casa vacía? De la persona donde fue libertado. Pero si lo mandaron al infierno, ¿cómo él pudo salir del infierno? Que Dios preparó para ellos mismos. Pero no solamente eso, hermano, eso es para que vea que necesitamos discernimiento, para no todos los que se paren detrás de un púlpito con un micrófono le estamos diciendo amén a lo que hablan. Porque muchas veces están hablando cosas que son totalmente antibíblicas y que no cuadran con lo que está en la palabra. Y la Biblia dice que el que no habla de acuerdo con lo que está en la palabra es anatema. Entonces, la palabra de Cristo, Jesús dijo que este espíritu ahí dice, la casa está vacía, está limpia, está ordenada. Déjame buscar 7 más. Peores. ¿Y de dónde va a sacar los 7? Del infierno también. O sea, Dios preparó el infierno para los demonios. Enviamos los demonios al infierno. Ellos entran al infierno, salen del infierno, entran y sacan también a los otros que están en el infierno. ¿Qué doctrina es esa? Esa no es la doctrina que estaba enseñando Jesucristo desde el púlpito de aquella sinagoga. Él estaba enseñando el evangelio de la paz, puro y perfecto, que no hay demonio que pueda resistirlo, que cuando usted habla la palabra los demonios tienen que salir. Cristo tiene tanta autoridad que cuando llegó a Gadara, que iba en el mar, el diablo trató de hundir el barco. Dijo, no podemos permitir que llegue aquí. Quizás mandó 2 o 3 de esos que estaban en el cuerpo de aquella legión y dijo, 50 o 60 vayan allí, hundan el barco. Y el barco estaba negándose, se estaba hundiendo. ¿Y cómo estaba Cristo? Descansando. Porque los que tienen discernimiento de espíritu tienen paz. Iglesia, tú que dices que eres una guerrera en el Señor, y tú que dices que eres un guerrero en el Señor, cuando tú vas por la noche a dormir, ¿estás durmiendo con paz? ¿O tienes insomnio? ¿O no puedes descansar? ¿O estás pensando en las deudas? ¿O estás pensando que te van a sacar de la casa? ¿O estás pensando que te van a quitar el carro? Paz. Porque el discernimiento primero que viene a traer es darnos conocimiento de quién es Dios a través del Evangelio. Y los reyes están puestos para engrandecer los reinos, para defender sus tronos, para defender sus límites y para defender al pueblo. Los sacerdotes solamente están capacitados para presentar sacrificios y para ocuparse del altar, pero no piensan en nada más. Y Cristo dice que nosotros somos un pueblo de sacerdotes y de reyes. ¿Por qué vamos a seguir permitiendo que el diablo nos siga bombardeando con tantos pensamientos que no son de nada? Tenemos que discernirnos a nosotros mismos. Mire, si el diablo es tan atrevido que Lucas capítulo 22, versículo 29 al 33 dice, Satanás os está pidiendo para zarandearlos. ¿A quién se los pidió a Satanás? ¿A quién a Satanás le estaba pidiendo a Pedro y los apóstoles? Dice que está pidiendo para zarandearlos, para sacudirlos como a trigo. ¿Y qué dijo Cristo? Que no se los iba a permitir. ¿O qué le dijo? Mas yo he rogado al Padre para que vuestra fe no falte. ¿Saben por qué? Porque la batalla que estamos peleando no es nuestra batalla. Y muchas veces tenemos tantas derrotas en la batalla espiritual porque estamos pensando que la batalla es mi batalla. La Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 12, pelea la buena batalla de la fe. ¿De alguien? De la fe. Del pastor Roberto. De
la fe. ¿Y qué es la fe? El evangelio que nosotros vivimos, creemos, profesamos y predicamos, que es el evangelio eterno de Jesucristo. Porque el discernimiento del Espíritu me dice que esto no se trata de mí, que esto se trata de los perdidos. Gracias, Dios. Porque Lucas, capítulo 19, versículo 10 dice, porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El discernimiento de espíritu no le ha sido dado a la iglesia para que pierda el tiempo en la iglesia. El discernimiento de espíritu le ha sido dado para que capacite a la iglesia, los convierta en soldados. La iglesia, cuando entran a Cristo, son hombres y mujeres civiles. No saben nada del Señor, pero la iglesia se le dio líderes para que los capaciten y de civiles los conviertan en soldados, que tengan una mente capacitada para actuar. Un pastor dijo hace poco en la conferencia que nos estaban dando de matrimonio que él estaba comiendo con un soldado y estaba en el restaurante y de momento una goma explotó. El pastor estaba. La goma explotó y cuando la goma explotó como si fuera un disparo, una bomba. Y el pastor dice, el conferencista, que el hombre cuando explotó la goma lo cogió por los hombros, lo tiró contra el piso y se le tiró encima. Así actúan los soldados. Y para eso Dios te está capacitando, para que tú tengas esa misma capacidad de reaccionar ante los problemas y ante los ataques del diablo. Que cuando tú veas a tu hermano débil, no te levantes para señalar y para murmurar detrás de las paredes. Para cuando tú veas a tu hermano que caiga un pecado, no vengas a señalarle a decir que está el pecado y está el pecado. Porque si tú no oras por tu hermano, tú no tienes ningún derecho para hablar de tu hermano. Si tú estás viendo a tu hermano cometer falta y tú no oras por él, ni doblas rodillas, tú no tienes derecho para juzgar a tu hermano. Vive Dios. Porque lo único que te da derecho para juzgar es el discernimiento de espíritu. Acuérdese que la definición es la capacidad y facultad dada al hombre por medio de Dios para leer y juzgar los eventos y hechos proféticos que trae a la iglesia. Una pregunta, iglesia. Según esto, ¿somos guerreros? Vamos a hacer una mirada retrospectiva y mirar dentro de nosotros mismos. Los que pensamos que somos guerreros, que somos grandes, que cuando abrimos la boca el diablo tiene que callarse. ¿Es verdad que somos así? ¿O estamos haciendo reír a Satanás? Porque ahora todo el mundo ve al diablo donde quiera. Satanás no es omnipresente. Y todo el mundo tiene queja con el diablo y con Satanás. No. Satanás es un principado. Es uno que tiene poder y autoridad y que gobierna. Es maligno, pero él no está en todos los sitios al mismo tiempo. Él envía a sus demonios, que la palabra dice que tienen. ¿Dónde tienen autoridad los demonios? En las regiones celestes. Entonces nosotros tenemos un problema, que estamos viendo demonios donde no hay demonios. Porque nos falta el discernimiento de espíritu, iglesia. Por eso estamos llamando demonio a lo que no es demonio. Y usted escucha a los predicadores: vamos a echar fuera el demonio de adulterio, vamos a echar afuera el demonio de fornicación, vamos a echar afuera el demonio de borrachera. Esos no son demonios. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 21 dice que son obras de la carne. Entonces lo que estamos haciendo es que mantenemos a la iglesia con falta de responsabilidad por sus hechos y sus actos. Porque si la iglesia no entiende que cada pecado que comete es porque él decidió cometerlo, el diablo no tiene el poder de obligarme a pecar. Él solamente tiene el poder de poner la mentira y la tentación, pero yo soy el que decide. Por eso la Biblia dice: ¿por qué permites que Satanás llene tu corazón con esos pensamientos? ¿Por qué permites que Satanás ponga en tu corazón a que tú murmures en contra de tu hermano? ¿Por qué tú permites que Satanás ponga en tu corazón el burlarte de tu hermano? Son armas que el diablo está utilizando en este tiempo. Dice que en los postreros días vendrán burladores. Gócese, iglesia, cuando vea personas burladores en la congregación, porque la Biblia dice que son los postreros días. No podemos salir a guerrear con el diablo cuando tenemos guerra con nosotros. El discernimiento de espíritu, lo primero que viene a traer es orden al cuerpo de Jesucristo. El cuerpo de Jesucristo no puede salir a pelear con Satanás cuando tienen guerra con ellos mismos. El diablo está bien unido entre sí. Y hay gente que dice que el diablo tiene guerra con su demonio. Mentira del diablo. El diablo no quiere que usted lo conozca. El diablo no quiere que sepa que él está aquí presente. El diablo no quiere que sepa que usted tiene conocimiento de que él existe. El diablo quiere que usted crea que no existe.
A él le gusta que usted piense que no está. Porque entonces está operando en secreto. Y está moviendo sus almas. La palabra dice que las cosas del Espíritu se han de discernir. Y los hombres carnales no las pueden discernir porque se han de discernir espiritualmente. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, iglesia, si nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿por qué por nuestra boca están saliendo los pensamientos de Satanás? Vamos a mirar de nuevo dentro de nosotros a ver si verdaderamente somos creyentes. Porque en la iglesia hay creyentes y en la iglesia hay crédulos. Y hay una gran diferencia entre creyentes y crédulos. Creyente es la persona que cree el evangelio de Jesucristo, lo vive, lo disfruta, está activo en él y lo predica para que otros sean salvos. Y vive esa palabra tal como está, sin mover ni a izquierda ni a derecha. Pero el crédulo es el que cree todo. El crédulo es el que dice, yo creo en Cristo. Pero viene un profeta, supuestamente le dice, mira, el Espíritu Santo dice que cojas el Salmo 23, lo pique, lo hagas una bolita, lo tires dentro de una taza de café, y te lo tomes y vas a salarte del estómago. Eso es un crédulo. Y así tenemos personas en la iglesia que creen a todo lo que se les dice sin venir a escudriñar lo que ya está escrito. Y la palabra dice que no, ya tenemos en la última persona por el cual Dios nos vino a hablar. Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice que en el tiempo pasado Dios nos habló a través de sus profetas y de sus santos hombres, mas ahora le ha placido hablarnos por medio de ¿quién, iglesia? De Jesucristo. Por eso la palabra dice que tenemos guerra con el espíritu de verdad, pero también tenemos guerra con el espíritu de la mentira. Y la palabra dice que hay dos padres en esta tierra. Y uno es Dios y el otro es Satanás. San Juan capítulo 8, versículo 44 en adelante. Satanás es homicida y mentiroso desde el principio. Y por eso ustedes me queréis matar. ¿Y quiénes querían matar a Cristo? ¿Los que tenían conocimiento de la ley o los que no tenían conocimiento de la ley, iglesia? Y hoy día, ¿quién va a querer matar los hombres del Señor? Los que predican la verdad, los que no ofenden la palabra, los que quieren guiar al pueblo para que se arrepientan y para que sean hombres y mujeres derechos en el evangelio, que vivan la palabra con integridad y con santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Quiénes serán los que se levantarán hoy día en contra de estas personas? ¿Personas sin conocimiento o personas con conocimiento? Porque la palabra dice, hermano, que las palabras son espíritu y las palabras son vida. Pero ¿cuáles son las palabras que son espíritu y vida? San Juan capítulo 6, versículo 63. No, Jesús, la palabra que tú nos estás hablando es muy fuerte. Mira cómo se van. Mira cómo se están yendo los discípulos. Mira los fariseos cómo se están molestando. Y Jesucristo, ¿y qué tú quieres que yo haga? ¿Que yo cambie el mensaje? Porque si estás esperando que cambie el mensaje tienes un gran problema. Porque antes que yo cambie el mensaje, yo prefiero cambiarte a ti mismo. Y si tú te quieres ir con ellos, vete. Porque ninguno de los que estamos aquí Dios nos necesita. Dios es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Y si tú no quieres hacer el trabajo del Señor, hay 10 que están locos por trabajar para Él. ¿Y sabes qué? Si Dios te dio mucho y tú no estás usando lo que Dios te dio, te lo va a quitar. Pero ¿sabes qué dice la palabra? Salmo capítulo 39, versículo 11 dice, con castigos por el pecado corriges al hombre. ¿Con qué Dios corrige al hombre? Con castigo. Ay, iglesia, yo quiero escuchar eso. ¿Con qué es que Dios corrige al hombre? Con castigo por el pecado. ¿Con castigo por qué? Por el pecado. Si tú estás viviendo una vida en pecado, no estás esperando que Dios te bendiga. Y hay personas que viven en pecado y están esperando la bendición del Señor y dicen, Dios me está bendiciendo. Mentira, Dios no te está bendiciendo. El que te está bendiciendo es el diablo. Lo que pasa es que tú no lo ves porque te falta discernimiento. Tenemos que discernir de dónde vienen nuestras bendiciones. Porque si lo que a mí me está bendiciendo me está alejando del Señor, no es Dios el que me está bendiciendo. Porque la palabra dice en Proverbios capítulo 10, versículo 22, que la bendición de Jehová es la que enriquece. ¡Oh! Dios castiga, iglesia. En la Biblia hay una doctrina que se llama castigo retributivo para el creyente. Y vamos a ser juzgados por las obras que hemos hecho, sean buenas o sean malas.
Entonces nosotros necesitamos discernimiento para pelear la buena batalla de la fe, porque no podemos pelear solo, iglesia. Y dijimos que también espíritus son palabras, pero hay palabras que se están hablando en la iglesia y hay palabras que se están ignorando en la iglesia. Por eso tenemos que pedirle a Dios que por medio del discernimiento de espíritu, y si usted, hermano o hermana, no tiene discernimiento de espíritu, pregúntele a Dios en la iglesia que lo tiene. Que ese es el gran problema, que pensamos que si yo no tengo un don, yo no puedo buscar el don en nadie. Si yo no hablo lengua, aquí nadie más va a hablar lengua. Si aquí yo no profetizo, aquí nadie más va a profetizar. Si aquí yo no predico, aquí nadie más puede predicar. Aquí soy yo. Pues no, la palabra dice que cada don es para edificación, y entre esos dones está el don de la profecía. La palabra dice, tú quieres un don grande en la iglesia, busca el don de la profecía, porque el don de la profecía edifica la iglesia y le habla al hombre, pero el don de la lengua no edifica la iglesia, sino que edifica el que está hablando las lenguas, a no ser que estas lenguas sean interpretadas, pero el que no interpreta las lenguas las calle en la congregación y las hable para sí. Porque la diferencia entre la profecía y la lengua es que una edifica a la iglesia y la otra edifica al individuo. ¿Y qué es mejor, iglesia? ¿Que yo como uno sea edificado o yo como ustedes seamos edificados? Pues vamos a buscar la palabra profética que viene de Dios, como dice 2 de Pedro capítulo 2 versículo 19, que nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual nosotros hacemos bien estar prestando atención. No hay discernimiento de espíritu si no podemos y prestamos atención a lo que se está diciendo y a ver qué espíritu es el que lo habla. La palabra dice que nosotros tenemos la capacidad de ver a una persona profetizando, y si tú tienes el don de la profecía, tú puedes juzgar la profecía a ver si es de Dios o no es de Dios, porque hay personas que están tomando micrófono y están profetizando cosas que nacen de su corazón, pero no nacieron en el corazón de Dios. Tenemos que tener cuidado, iglesia, porque para eso hemos sido llamados. No vamos a tener ninguna victoria en la guerra espiritual si no tenemos discernimiento. Se ha hablado mucho en esta semana de la guerra espiritual, pero lo primero que hay que traer es orden al cuerpo de Cristo. ¿Sabe qué dice? 1 Corintios capítulo 11 versículo 29, que el que come y bebe sin discernir el qué. ¿Qué dice, pastor? Sin discernir a quién. ¿Al cuerpo? Pero, hermano, ¿cómo es? Juicio y bebe. Juicio come y bebe para sí. Hay que discernir al cuerpo de Cristo antes que discernir a los demonios. Entonces nosotros siempre vivimos en guerra con los demonios cuando no podemos discernirnos nosotros mismos. ¿Cómo yo voy a ir a la batalla contra los demonios que la Biblia dice en 1 de Pedro que son más fuertes que nosotros en fuerza y en poderío y en majestad? Cuando yo estoy en guerra con mi propio hermano en la congregación. Y no estoy discerniendo el cuerpo de Cristo. Y digo que estoy en victoria. La palabra dice que muchos por no discernir el cuerpo de Cristo. Usted sabe cuál es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? ¿Quién sabe qué es el cuerpo de Cristo? ¿Y quién es la cabeza de ese cuerpo? ¿Y qué pasa cuando nosotros maltratamos al cuerpo de Cristo? Que la Biblia dice que muchos están enfermos. Y otros están muertos, duermen ya. Entonces nosotros tenemos que discernir el cuerpo de Jesucristo. Y para discernir el cuerpo de Jesucristo, la palabra dice en Romanos capítulo 12, versículos 9 y 10, que tenemos que amarnos los unos, prefiriendo a quién. Allá afuera. O prefiriéndonos los unos A nosotros. Una pregunta, ¿nosotros estamos prefiriéndonos los unos a los otros o nos estamos aborreciendo los unos a los otros? Santo, aleluya. Cuando tú piensas en tu hermano, ¿qué es lo primero que te viene a tu mente? ¿Ah? ¿Qué dice? Estamos viviendo la palabra como está escrita, iglesia. Somos verdaderos guerreros del Señor cuando vemos a nuestros hermanos heridos en el piso y lo que hacemos es patearlos. Así es, aleluya. Cuando nos trepamos del púlpito a disparar balas. Usted piensa que usted está disparando balas y que no se entienden. Pero hay discernimiento para entender para dónde van. Bendecimos a Dios. Lo que pasa es que no llegan. Porque los maduros ignoran la ignominia, dice la palabra. Ignoramos el vituperio. Porque tenemos y entendemos lo que opera en nosotros por el poder de Dios. Yo no tengo que demostrarle a usted, iglesia, el poder que Dios opera en mí.
Ni necesito que usted me alabe ni me engrandezca. Yo sé lo que Dios opera en mí y le oro al Señor para que yo no me envanezca. Amén. Vive Y Dios. usted tiene que saber lo que tiene de parte de Dios usted y la medida de la fe y el poder que actúa en usted. Esto no se trata de quien lo diga, ni del primero que lo diga. Aquí se trata de que alguien lo hable. No se trata de quién lo predique ni cómo lo predique. Es que alguien lo predique y que esa persona que está predicando sea guiada por el Espíritu Santo y reciba espíritu de qué, de discernimiento. Porque por no tener espíritu de discernimiento no podemos ver lo que está sucediendo en el cuerpo de Cristo. Por eso vemos personas en el cuerpo de Jesucristo que tienen guerra entre ellos mismos y no se pueden reconciliar. ¿Cómo vamos a enviar a soldados a pelear contra el ejército del diablo que está bien unido, bien organizado y bien fortalecido, con guerreros que están divididos entre ellos? El diablo se va a echar a reír y si tú estás trabajando para nosotros, Así es. Aleluya. si se están matando ellos mismos. Cuando el propósito es que nosotros somos capacitados, entrenados, reforzados por la palabra de Cristo, vestidos con toda la armadura de la fe para que salgamos a libertad de las cárceles, aquellos que se encuentran presos en las prisiones del diablo y del pecado. La palabra dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, y que Dios nos ha dado armas para pelear esta batalla. Pero dice que hay personas que sus lenguas son como agudas saetas y que sus palabras son como aguda espada. Salmo 120. ¿Y sabe qué dice? El versículo 7 de ese salmo, David dijo: yo soy pacífico, mas cuando yo hablaba me hacían guerra. Hay que tener cuidado, iglesia, porque cuando nosotros hablamos del evangelio, como está escrito, muchos se van a levantar para hacer guerra, pero usted tiene que ser pacífico. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán a Dios. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 7 dice: por fe andamos y no por vista. Y la Biblia dice que a la iglesia se le dieron armas poderosas. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 7 dice que Dios nos ha dado armas de justicia a diestra y a siniestra. ¿Qué armas nos han sido dadas? Pero esas armas de justicia nos han sido dadas porque hemos sido posicionados en Jesucristo. Gracias, Dios. Porque la palabra dice que Él nos coronó. Él ha puesto una corona sobre nuestra cabeza. Salmo 103 versículo 5, versículo 4 y 5. Él puso una corona sobre nuestra cabeza y nos colmó de favores y bendiciones. Pero ¿sabe qué dice? Que nos dio armas de justicia a diestra y a siniestra. Diestra, arma defensiva; siniestra, arma ofensiva. Nos dio espada y escudo. ¿Qué estamos haciendo con la palabra que Dios ha puesto en nuestras manos? Con el escudo. Estamos peleando la buena batalla de la fe. Armas a diestra y siniestra de justicia. Él dice la palabra en Efesios capítulo 6 versículo 10 en adelante: vestidos con toda la armadura de la fe. Ya Dios preparó la armadura, pero el que le corresponde ponérselas a ti. Dios no va a venir del cielo a ponerte la armadura, Él ya la preparó. Tú eres el que tiene que vestírtela. Aleluya. Ponte la armadura y pelea la buena batalla de la fe. Porque la armadura de la fe, todo tiene que ver con justicia. Y usted sabe lo que significa justicia. Haz con los demás lo que tú quieres que los demás hagan contigo. Mateo capítulo 7 versículo 12 y Mateo capítulo 6 versículo 15 dice que el que no le perdone las ofensas aquí en la tierra a su hermano, mi Padre que está en el cielo no te perdonará de vuestros pecados. Entonces, si tú no perdonas a tu hermano, Dios no perdona a ti, tu pecado permanece en ti. Y la palabra dice en Isaías 59 versículo 2 que los pecados tuyos hicieron división entre tú y Jehová tu Dios. Entonces tú no puedes ser un soldado de Jesucristo si Dios no quiere estar contigo. Aleluya. Para tú salir a la batalla, Dios tiene que andar contigo. Dios va a estar conmigo como poderoso. Y la armadura de la fe es el yelmo de la salvación. Y todo tiene que ver con obra, porque la fe sin obra es Muerte. Santiago. La fe sin obra es muerta. Santiago capítulo 2 versículo 19 en adelante. Entonces la palabra dice que nos dio el yelmo de la salvación. Si Dios no perdona tus pecados, ¿cómo tú vas a tener ese yelmo para que proteja tu cabeza, para que no te la piquen? Si la sangre de Cristo tú no permites que se derrame y caiga sobre ti, porque tienes que primeramente reconciliarte con tu hermano. No importa cuánta Biblia predique, no importa cuánto tú hablas, si tú no has ido donde tu hermano para reconciliarte, sabiendo que tú estás en pecado, tú no eres un soldado. Y ¿sabes qué? Te queda poco tiempo, porque el Señor te va a desenmascarar en este lugar. Porque la palabra dice que el hombre que odia, el hombre que aborrece, es inconstante en todos sus caminos y perverso. ¿Ah? Aleluya.
Iglesia, esto es lo que está en la Biblia. Yo no estoy hablando cosas que me vienen del corazón, ni disparate. Esto es Biblia lo que yo estoy diciendo. Que siempre ha estado ahí, no lo escribí yo. Hace 2000 años que el Señor lo dejó ahí. Es que tenemos que acercarnos a ella para que ella nos ilumine, porque la palabra es la única que tiene la capacidad de discernir nuestros pensamientos y la intención del corazón. Amén. Iglesia, cuando usted habla, ¿cuál es la intención por la que usted habla? Porque aunque usted hable con doble intención, Salmo capítulo 12, versículo 2, dice que la Biblia lisonjero habla con doblez de corazón. Hay personas que dicen una cosa, pero en realidad están tratando de decir. Aleluya. Tienen un mensaje escondido entre líneas, pero el Espíritu Santo los lee. ¿Pero sabe qué hace el Espíritu Santo? Guarda. Silencio. ¿Pero sabe qué dice Isaías? Que Jehová nos guardará silencio para siempre. Aleluya. Oye, iglesia, volvemos a pensar. No queremos salir de aquí como llegamos. ¿Somos verdaderamente soldados del Señor? ¿Será que verdaderamente estamos peleando una buena batalla y que estamos llevando al diablo en retroceso y que lo estamos retirando? ¿O el diablo nos está haciendo retroceder a nosotros? Porque si yo estoy en contienda con cualquiera de ustedes, yo estoy en retroceso. Yo no estoy avanzando. ¿Sabe qué dice la palabra? Esto sí está fuerte, hermano. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9 dice: si tú aborreces a tu hermano, si tú dices que andas en luz y aborreces a tu hermano, tú no andas en luz. Pero si tú amas a tu hermano, tú permaneces en luz y no tropiezas. Vive Dios. Pero si tú aborreces a tu hermano, no andas en luz. Que dice, no permaneces en luz, no andas en luz y tú no sabes a dónde vas. Uy, hermano, y eso, ¿dónde acomodo esto en el mensaje? Esas personas que dicen que son guerreros y la Biblia dice, tú no sabes ni a dónde va. Esas personas que se comen a los chiquitos, a los niños cruz, y no saben ni a dónde va, dice el Espíritu. Porque si tú tienes contienda con tu hermano, y tú estás aborreciendo a tu hermano, y cada vez que tú ves a tu hermano, quieres desearle el mal, tú no estás ahí, tú no sabes ni por dónde va, dice la Biblia. Tú no tienes dirección. Tú no andas en el cuerpo de Jesucristo. Porque dice, porque no andas en luz y las tinieblas han cegado tus ojos. Santo. La Biblia dice que si el ciego guía al ciego, los dos van a caer en el hoyo. Entonces, iglesia, este mensaje estamos hablando para que dejemos la altivez de espíritu. Vive. Para que no nos creamos tan grandes, porque no somos grandes. Aquí el grande es Dios. Amén. Y hay que volver a quitarnos la gloria que nos hemos puesto y hay que devolvérsela de nuevo a Cristo. Porque Él es el único que no pierde una batalla. Entonces dice Colosenses capítulo 2 y capítulo 1 versículo 15 que Él crucificó públicamente y exigió a los principales y los potestades y el acta de maldiciones que estaba en contra de nosotros y decretos. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué nosotros estamos quitando el acta de decretos de la cruz y la estamos volviendo a poner al piso? Mantén el acta de decretos en el lugar que Cristo lo puso. No saques de su posición lo que Cristo ha llamado a esa posición. A ver, hermano, pero ¿cómo es posible que Dios dice que si tú aborreces a tu hermano, tú no sabes para dónde va? Y somos los más que sabemos. Y vamos a dirigir al cuerpo de Cristo. Y vamos a dirigir a los que están afuera. Cuando la palabra dice que es de Dios, las palabras de Dios. Oye, por eso no lo oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Cuántos están aquí locos que ya yo pare de predicar? Aleluya. Pero dicen que aman a Dios. Pero son los mismos que no se atreven a decir que lo que yo estoy predicando no es de Dios. Porque si yo digo levante las manos, los que saben que Dios me está usando ahora mismo, la gran mayoría la va a levantar. Pero la gran mayoría de los que levantan ya no quieren escucharla. Porque son rebeldes y ¿sabes qué? Dios va a sacar tu rebeldía a la luz. Porque tú no vas a permanecer oculto en esta iglesia, dice el Señor. Basta ya de estar jugando conmigo, dice el Espíritu Santo. Aquí el que pone orden soy yo. Y yo voy a hacer que tu corazón se estremezca, porque tú sabes que soy yo el que estoy hablando. ¿Verdad que se aprieta tu corazón? ¿Verdad que teme? Es tiempo de que nos reconciliemos con nuestro hermano y que dejemos la altivez de espíritu y que nos volvamos al verdadero espíritu, porque la palabra dice que los posteros días vendrían falsos cristos y falsos profetas, que hay muchos falsos ungidos trepándose en los altares diciendo que son hijos del Señor y que son guiados por el Espíritu Santo, y son personas que están siendo guiados por el mismo demonio, porque Primera de Corintios capítulo 11 versículo 14 dice que no te sorprenda, porque si Satanás se disfraza de ángel de luz, sus
ministros. Se van a disfrazar como ministros de justicia. Así es. Aleluya. En la iglesia hay personas infiltradas que son ministros de Satanás. Está fuerte la palabra, iglesia. Santo. En la congregación hay personas que han sido infiltrados por Satanás, que parecen que son hijos de Dios, pero no son. Son ministros que se disfrazan como ministros de justicia. Predican la palabra, te abrazan, te saludan, te dan una sonrisa, pero en su corazón lo que hay es maldad. La palabra dice en Proverbios 23, versículo 6, versículo 7, cuando vayas a la casa de algún señor grande, considera muy bien lo que está puesto delante de ti, un cuchillo a tu garganta. Santo. Porque come y bebe te dirá. Versículo 6, versículo 7. Proverbios 23. Come y bebe te dirá, mas su corazón no está contigo. ¿Y cómo yo voy a discernir a esas personas? Si no es por la palabra. Santo. Aleluya. Si no distingo lo que dice la Escritura. Discernimiento de espíritu, iglesia. Ahora yo te voy a preguntar, ¿verdaderamente tú tienes victoria en la guerra espiritual? ¿O tienes enemigos imaginarios? Santo. Hay personas que tienen enemigos imaginarios porque no quieren reconocer su condición pecaminosa delante del Señor. Por eso se le hace más fácil decirle: el diablo me hizo caer en adulterio. El diablo me hizo que mintiera. Y la Biblia dice: no mintáis los unos, Colosenses 3:9. No mintáis los unos A los otros. ¿Cuántas veces nos estamos mintiendo cuando nos abrazamos? Yo, para mentirte, hermano, yo no tengo que decirte una palabra. Si yo no quiero nada contigo y yo te doy un abrazo hipócritamente, yo te estoy mintiendo. Te estoy diciendo que te amo cuando en realidad te abrojé. Cuando no quiero encontrarme contigo. Cuando me voy a la esquina a murmurar de ti con mi hermano. Y después digo que yo estoy lleno de amor. No te da vergüenza. Verdaderamente, en serio, iglesia, no te da vergüenza. No sientes temor de Dios, sabiendo que estás haciendo lo malo. O ya tu corazón fue entregado a una mente reprobada. Porque yo no entiendo cómo tú puedes pelear contra el diablo cuando Cristo te entrega una mente reprobada para que tú hagas lo que no conviene. ¿No dice eso Romanos capítulo 1, versículo 26 en adelante? Por cuanto no estimaron en tener en cuenta a Dios. Iglesia, ¿usted tiene en cuenta a Dios? Tener en cuenta a Dios no es decir: yo te amo, Dios, yo sé que tú estás aquí presente. Tener en cuenta a Dios es obedecer lo que Él te dice. Y Él dice que te someta a los unos a los otros, someteos los unos a los otros, amados los unos a los otros. Si tú y yo no nos amamos, usted no está teniendo en cuenta a Dios. Y está haciendo a Dios mentiroso. Iglesia, amémonos. Es tiempo de reconciliarnos. No somos cualquier cosa. El Señor nos llamó para entrar en competencia. La palabra dice que el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no leí vosotros, porque no soy de Dios. Este es el mejor discernimiento de espíritu que yo he encontrado, hermano. Gracias a Dios. Y con esto vamos a terminar. El mejor discernimiento para las batallas mías en Cristo de la fe, pues son las batallas de la fe, son las batallas que vienen en contra de mí para que yo no predique el evangelio afuera. Porque ese es mi hallamiento, predicar afuera. Y el diablo no quiere que yo salga a predicar afuera. Porque él sabe que cuando yo salga a predicar afuera, muchos de los que están afuera van a venir aquí adentro. Y él no le conviene. El diablo prefiere verme muerto a mí que yo ganarme 1000 almas. Él dice: si yo mato a alguien, ya alguien se murió, se fue con Dios. Pero no se ganó 1000 que se iba a ganar. Pero si este permanece vivo, va a tener que hacer la guerra. Yes. Hermano, tenemos que amarnos y tenemos que discernir por la palabra para ganar las almas para que vengan. Y no hay mejor discernimiento de espíritu que la Biblia. No es que yo pare aquí y diga: veo un demonio en ti, veo un ángel allá atrás meneando una espada. Muchas de esas cosas son falacias, iglesia. Falacias para mover las emociones, pero no transforman corazones. Hay personas que pasan al frente y caen al piso. Y vinieron murmuradores y bochincheros. Dicen que el Espíritu Santo los tiró al piso. Se levantan, salen de las puertas y ya están murmurando de nuevo. A mí no me importa cómo tú caigas al piso, es como tú te levantas del piso. Porque si caíste mentiroso y te levantaste mentiroso, no te tocó el Espíritu Santo.
Y la mejor forma que podemos hacer todo para discernir los espíritus es la lectura de la palabra. Hermano, usted quiere saber si una persona verdaderamente de Dios, predíquele. Esta prueba yo he hecho 1000 veces. Yo he estado con hermano y le he comenzado a hablar de la palabra. Y le da hasta sueño, a bosteza. Sueño, me tengo que ir. Le cambio el tema y le hablo de mi vida pasada. Ay, cuando yo estaba en el mundo yo bebía. Yo me bebía 2 cajas de cerveza, yo con una bojachera. Y cogí un litro de Hong Kong China. Y esos hermanos, se ven la rara. De verdad, hermano. Porque usted no me ve a mí. A mí me tenían que sacar de las cunetas. Y yo le doy cuerda. Y le digo, sí, pero la Biblia dice, ay, vaya, tengo que trabajar. Hermano, y me encantaban las mujeres. Eso me pasaba en la baja. De verdad, hermano. Yo tenía 3. Y tú te das cuenta. ¿Quién es quién? Porque es imposible que usted esté lleno del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo no lo guíe a escuchar la palabra. Iglesia, ¿cuál es la única forma en que usted puede adquirir fe? La palabra. ¿Y cómo usted, si no quiere escuchar la palabra, usted va a adquirir fe que para pelear contra de Satanás? Porque usted no me va a decir a mí que usted pelea contra de Satanás si no tiene fe. Usted va a pelear con Satanás, tiene que tener fe. Porque Cristo mismo dijo, he rogado al Padre para que vuestra fe no le falte. Y si Cristo dijo que voy a rogar para que vuestra fe no le falte, Cristo sabe que iban a ser tan variados. Iglesia, vamos a ser tan variados, vamos a ser sacudidos, pero el discernimiento de espíritu en Jesucristo nos va a dar la fortaleza, las armas necesarias para mantenernos firmes en el nombre de Jesús, para seguir hacia adelante, primeramente discerniendo el cuerpo de Jesucristo. Iglesia, ame al cuerpo de Cristo. Si usted ve un miembro en el cuerpo, véndelo, sánelo, gócese con él, pero búsquelo, restáurelo. Y si en usted no hay ese espíritu, busque usted la oración. Hasta aquí mi parte y que el Señor les continúe bendiciendo. Oh Padre bueno y poderoso, si alguno quiere la oración, si alguno quiere reconciliarse con el Señor, si alguno quiere ser lleno del Espíritu Santo, si alguno quiere dones del Espíritu, la palabra dice que todavía están vigentes. La palabra dice en el capítulo 12, versículo 31 adelante de Corintios, buscad los dones mejores, pero yo te muestro un mejor y excelente camino. Y sobre todo, iglesia, que profeticéis. Busca la profecía, pero llénate de la palabra. Si alguno quiere tener discernimiento de Espíritu, la palabra dice que por imposición de las manos va a ser avivado aquella palabra que Dios ya te dijo antes, que todavía está ahí, apagada. No contristéis al Espíritu Santo con el que fuiste sellado para el día de qué. Iglesia, usted quiere que llegue el día de la redención con esté contristado en el Espíritu Santo. O usted cuando venga a Cristo a redimirlo, quiere que lo encuentre lleno de él y vivo. No sienta vergüenza, porque todos pecamos, todos fallamos, todos nos vanagloriamos, todos ofendemos en palabra,